Estudió años, obedeció todas las reglas, y aún así estaba endeudado, cansado y sin futuro claro. Hasta que descubrió algo que nadie le explicó. El problema no era su trabajo, el problema era la forma en que había sido enseñado a vivir. Y decidió reescribir su historia. Miguel Ramírez tenía 39 años cuando sintió por primera vez que la vida se le estaba escapando entre los dedos. Vivía en Lima, en un pequeño departamento alquilado en el tercer piso de un edificio antiguo. Cada mañana salía a trabajar como encargado de inventario en una fábrica de repuestos. Era puntual, responsable y respetado por sus compañeros, pero profundamente infeliz consigo mismo. No era la vida que soñó, no era la vida que imaginaba cuando tenía 20, cuando decía que algún día sería empresario, que algún día sería alguien grande, que algún día tendría libertad. Pero ese algún día nunca llegó. Lo peor era que Miguel no era un hombre flojo, trabajaba duro, incluso más que varios de sus compañeros. Llevaba 12 años en el mismo empleo, 8 horas diarias sin fallar un solo turno. Pero su bolsillo siempre estaba igual, vacío a fin de mes. Salario justo, gastos que parecían crecer solos, deudas pequeñas pero constantes y una sensación amarga de que por más que se esforzara, nunca avanzaba. Su esposa, Laura, también trabajaba, limpiando departamentos. Tenían 2 hijos, Daniela, de 10 años, y Samuel, de 7. Ambos eran la luz de su vida, pero también su mayor presión. Cuando veía sus caras inocentes durmiendo por las noches, el corazón se le apretaba. ¿Qué futuro les estoy dando?, se preguntaba, y esa pregunta lo perseguía como una sombra. Una noche, después de regresar del trabajo, Miguel llegó agotado. Sentía la cabeza cargada, el cuerpo pesado, el alma cansada. Se sentó en la mesa de la cocina mientras Laura preparaba la cena. Ella lo miró y notó que algo andaba mal. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Mateo respiró hondo. Estoy cansado, pero no de trabajar. Estoy cansado de esta vida, Lau. Cansado de correr y no avanzar. Ella bajó la mirada. Yo también a veces me siento así, susurró. Pero no tenemos opción. Hay que seguir. Miguel se quedó en silencio. Ese hay que seguir le cayó como un golpe. No porque fuera mentira, sino porque era exactamente lo que había escuchado toda su vida. Trabaja, aguanta, sobrevive, no preguntes. Pero esa noche, algo dentro de él empezó a cuestionarse por primera vez. Los días siguieron igual, pero la incomodidad interna crecía. Y fue un viernes, en la hora de refrigerio de la fábrica, cuando algo inesperado ocurrió. Miguel estaba sentado solo, comiendo un pan con queso, cuando escuchó a 2 compañeros hablar. «Hermano, te juro que ese libro me abrió la cabeza», decía uno. «¿Cuál libro?» «Padre rico, padre pobre», de Robert Kiyosaki. Te hace ver por qué estamos como estamos. Miguel no era de meterse en conversaciones ajenas, pero esa frase lo atravesó como un rayo. ¿Por qué estamos como estamos? Se acercó tímidamente. «Disculpen, ¿ese libro enseña cómo ganar más dinero?» «No exactamente», respondió uno sonriendo. «Te enseña a pensar diferente, a entender que el sistema no quiere que prosperes». «¿Cómo así?» «Hermano», dijo el otro, apoyando el codo en la mesa, ¿tú crees que la escuela te enseña a ser libre? No, te enseña a ser obediente, a trabajar para otros. Nadie te enseña cómo funciona el dinero, porque si todos aprendieran, nadie se conformaría con un sueldo». Miguel sintió un impacto en el pecho. Era exactamente lo que él sentía, pero nunca tuvo palabras para explicarlo. Esa misma noche, al llegar a casa, buscó videos en YouTube sobre el libro. Se quedó despierto hasta la 1:30 a.m. escuchando discursos, entrevistas y resúmenes. Cada frase lo golpeaba como si hablara de su propia vida. No es tu culpa haber nacido pobre, pero sí es tu responsabilidad no morir pobre. La escuela te enseña a obedecer, no a pensar. La pobreza es heredada en la mente, no en la billetera. Miguel sintió un calor subiéndole por el pecho, algo que no experimentaba desde joven: esperanza. A los pocos días, inició un pequeño hábito. Antes de dormir, veía un video sobre educación financiera. Quería aprender, quería despertar, quería entender por qué nunca avanzaba a pesar de trabajar tanto.
Un lunes, mientras organizaba cajas en el almacén, el jefe le pidió quedarse 1 hora extra, sin pagar, y por primera vez en su vida, Miguel no lo aceptó de manera automática. Jefe, disculpe, hoy no puedo. El jefe lo miró sorprendido. ¿Problemas? No, jefe, pero quiero empezar a aprovechar mis noches. Estoy aprendiendo algunas cosas. El jefe frunció el ceño, como si fuera un sacrilegio que un trabajador soñara con otra vida. Pero Miguel no cedió. Esa noche, al regresar a casa, sintió algo distinto: dignidad. Comenzó a ahorrar pequeñas cantidades. No era mucho, a veces solo 5 soles, pero por primera vez, el dinero dejaba de desaparecer sin razón. Empezó a registrar gastos, a ordenar su billetera, a planificar su mes. Laura se sorprendió. ¿Qué te está pasando, Miguel? Él sonrió. Estoy aprendiendo a pensar diferente. Un día, mientras caminaba hacia el paradero, vio a una señora mayor vendiendo jugos. Observó cómo organizaba su carrito, cómo atendía, cómo cobraba. De pronto, una idea lo golpeó. Yo podría vender algo simple, algo que no implique renunciar a mi trabajo. Ese mismo fin de semana, con un pequeño ahorro de 60 soles, compró ingredientes y preparó sándwiches. El lunes llevó una docena al trabajo. Se vendieron en 15 minutos. Ese día ganó 36 soles limpios, más de lo que había ganado en una tarde entera de trabajo formal. Y por primera vez en muchos años, Miguel sintió una chispa que decía: puedo crear algo propio. Siguió vendiendo por semanas, mejorando el sabor, el empaque, el precio. En un mes ya tenía clientes fijos. Usaba el dinero para pagar deudas, para comprar más insumos y para guardar un poquito para un fondo de emergencia. Pero lo que más sorprendía a Miguel no era ganar dinero, era lo que estaba aprendiendo. Un día, mientras conversaba con un compañero que le compraba siempre, le confesó: ¿sabes lo que más me sorprende?, dijo Miguel. No es lo que gano, es que nunca me había cuestionado nada. Toda mi vida hice lo que me dijeron. Trabaja, estudia algo práctico, paga tus cuentas, no sueñes mucho. El compañero lo miró. Hermano, eso nos pasa a todos. Crecemos sin saber cómo funciona el dinero. Crecemos obedeciendo, pero cuando cambias la mente, cambia la vida. Las palabras quedaron flotando en la cabeza de Miguel durante días, y entonces llegó el momento que cambiaría su destino. Una tarde, su hija Daniela entró a su cuarto con lágrimas en los ojos. «Papá», dijo con voz temblorosa, «la profesora nos pidió hacer un dibujo de ¿qué queremos ser cuando seamos grandes?». Él sonrió. «¿Y qué tiene de malo eso, hija?». «Es que no sé qué poner». Él se sentó a su lado. «Hija, tú puedes ser lo que quieras». «¿Pero tú pudiste ser lo que querías?», preguntó ella, mirándolo directo a los ojos. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que no estaba luchando por dinero. Estaba luchando por no repetir en sus hijos la misma historia que él vivió, por no heredarles la misma mentalidad, los mismos miedos, las mismas limitaciones. Decidió entonces algo radical: dejar de vivir en automático. Durante los siguientes meses, hizo cambios increíbles. Dejó de gastar en cosas que no necesitaba. Estudió inversiones básicas. Armó un fondo de emergencia. Pagó una deuda grande. Se inscribió en un curso online barato sobre emprendimiento. Y lo más importante, empezó a enseñar a sus hijos sobre dinero, ahorro y disciplina. Un domingo, mientras caminaba por la avenida Aviación, vio una frase colgada en un cartel: «La libertad no empieza en tu bolsillo, empieza en tu mente». Se quedó mirándola varios segundos. Era exactamente lo que estaba viviendo. Con el tiempo, Miguel logró abrir un pequeño negocio de desayunos para empresas. Empezó entregando pedidos a oficinas cercanas. Después contrató a una vecina para ayudarlo y en un año ya ganaba más de lo que recibía en su empleo. Sin embargo, nunca renunció hasta estar completamente seguro, organizado y disciplinado. El cambio no fue rápido, no fue fácil,
no fue mágico, pero fue real. Y cuando por fin renunció, no lo hizo con miedo, sino con gratitud. Porque entendía que su trabajo fue su escuela, pero su educación financiera fue el camino que la escuela nunca le enseñó. Hoy, años después, Miguel cuenta su historia en charlas, en escuelas, en videos motivacionales, y siempre termina con la misma frase: yo no cambié cuando gané más dinero, cambié cuando entendí que no sabía nada sobre dinero. Porque esa es la verdad que nadie quiere aceptar. La mayoría no está atrapada por falta de dinero, sino por falta de educación sobre el dinero. El sistema te enseña a obedecer, no a pensar. Por eso tanta gente trabajadora muere pobre, no porque quiera, sino porque no sabía cómo salir. Pero cuando haces preguntas, cuando aprendes por tu cuenta, cuando entiendes que la disciplina vale más que la motivación, entonces el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta. Esa fue la moraleja de su vida, y cada vez que alguien le pedía un consejo, él decía, inspirado en Kiyosaki: si quieres cambiar tu futuro, cuestiona lo que te enseñaron. La escuela te dio conocimientos, pero no te enseñó libertad. El sistema te enseñó a trabajar, pero no a pensar. No importa de dónde vengas, importa lo que aprendas a partir de hoy. La libertad financiera no empieza en tu bolsillo, empieza en tu mente.